Como probablemente se me adelantó ahí que le había pedido favor a Luis Ángel que les avisara que en otros años, estos días de la declaratoria de huelga y de las actividades huelgueras, pues normalmente se interrumpen las clases presenciales, ¿verdad? Bueno, antes eran solo presenciales y pues ahora que están híbridas de presenciales y en línea, pues cuando le toca uno presencial se suspende. Aparte de eso, que se nos suspendieron también para ahorita que estuvieron en exámenes. Entonces, sí, la verdad es que se complica un poquito. Pero eh, vamos a aprovechar el tiempo. Me gusto saludarlos. Vamos a esperar, vamos a ver ahorita. Ya estamos conectados pocos, pero vamos a esperar unos 2, 3 minutos. Hola, Lick, ¿Cómo han buenas noches. estado? Roberto, Hola, ¿cómo está? Ahí saludándolo, Lick, pensando cómo podría ser ese tema del examen extemporáneo, Lick. sí, vamos a hacerlo como les había ofrecido. Se recuerda, Roberto, que les dije el lunes, les dije, si el miércoles no tenemos presencial para dar la clase y para examinar a los compañeros que todavía están pendientes de examen, nos quedamos al final de la clase y nos ponemos de acuerdo. Entonces, eso le ofrezco. O sea que Muy bien, hoy sí Lick, no de se puede acuerdo. escapar hasta la finalización. Siempre estoy aquí, No, Lick. Va, mentira, muy este bien. siempre se conecta. Gracias. Entonces, usted y los compañeros que necesiten y que estén conectados, pues entonces al final nos ponemos de acuerdo. Bueno, y quienes no estén conectados, pues de igual manera lo voy a publicar en el WhatsApp para que nos pongamos, tendríamos que reunirnos de alguna manera que nos pueda convenir a todos mañana o el viernes a más tardar. Yo mañana voy a tener que ir a la facultad en dos momentos. En la mañana voy a ir a recoger una toga allá a la facultad S7 porque voy a ser padrino en una graduación en una universidad privada y entonces me voy a alquilar una toga. Y en la tarde voy a tener que regresar porque tengo que firmar, o sea que las instrucciones de la coordinación es que los días que nos toque presencial, o sea, las semanas que nos toque presencial, como esta, que nos toca a nosotros en presencial, pero por razones de fuerza mayor se van a hacer clases virtuales, entonces tenemos que ir a firmar. Y yo no fui a firmar el lunes, entonces me decía la asistente de coordinación que tenía que ir mañana. Entonces voy a aprovechar en la tarde para ir a entregar, a devolverla toda y podría ser que mañana pudiéramos reunirnos, Roberto, pero nos Claro, ponemos de Lick. acuerdo al final. Muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que también dentro de la práctica de la jurisdicción voluntaria es bastante común. Eh, y es el cambio de nombre. Eh, yo creo que es una circunstancia bastante frecuente, tomando en cuenta que muchas veces a nosotros es común que no nos gusten nuestros nombres propios y a veces nuestros apellidos. De hecho, hay casos, ¿verdad? Bueno, nuestros papás escogen nuestros nombres de pila, nuestros nombres propios eh, y a veces pues no nos gustan. Conozco el caso de voy a omitir nombres por ética, pero conocí el caso de una compañera abogada que tuvo una subrelación con otra persona y tuvieron a un niño, pero el apellido del varón no le gustaba a ella para su hijo, pero pues él sí era reconocido y de hecho le interesaba que el niño se hubiera reconocido por su papá por cuestiones patrimoniales, pues ya ustedes me comprenderán. Entonces, pues, ella le propuso, tuvo todavía el valor y el, el, el valor y la gallardía o el cinismo, no sé cómo se puede llamar, la señora decirle a él, mira, cambiate el apellido.
Y entonces él dice, yo no me voy a cambiar mi apellido, es el apellido de mis ancestros, pues no me voy a cambiar. Pero entonces él le cambió el apellido al hijo, porque sí, como le repito, sí le convenía a ella, pues que él estuviera reconocido, el niño, por cuestiones patrimoniales, ¿va? Pero se han visto cosas de cosas, casos de casos, y entre nosotros que estamos platicando esta noche, es muy probable que a más de alguno no nos guste nuestro nombre, ¿va? Mi nombre de pila es Byron Osvaldo, y el Osvaldo en alguna época no me gustaba mucho, pero pues uno se adapta y tiene que, pues, como que indicar que, o aceptar que es un regalo de nuestros padres, ¿va? Que por alguna manera escogieron nuestros nombres, y si me hubieran puesto conforme el almanaque, yo me llamaría Bernardo, pero no Arévalo, pero sí me llamaría Bernardo. Y entonces como que dije, oh, bueno, a la larga estuvo mejor el Osvaldo que el Bernardo, porque como antes le ponían a uno el nombre del santo que aparecía en el almanaque, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, ese era la costumbre, ¿va? Pero bueno, vamos a dividir la clase en dos partes. Una, que es lo que normalmente hacemos, que platicamos un poquito de la base legal del trámite, tanto en la jurisdicción voluntaria del Código Procesal Civil y Mercantil, como en el decreto 5477, porque ahí ya lo vemos cómo está tramitado o cómo está ordenado por la ley para que lo tramite el notario. Y pues el fundamento legal, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver si proyectamos ahorita una presentación. Ok. El cambio de nombre en la jurisdicción voluntaria en Guatemala. Una muy breve introducción con relación al nombre de las personas. Ustedes saben que según el Código Civil existen personas individuales, o como dice la ley del Registro Nacional de las Personas, personas naturales y personas jurídicas o colectivas. Las personas jurídicas o colectivas, pues por supuesto ese ya es otro tema, y pues es cuando son creadas por las personas individuales e inscritas en los registros públicos, pues entonces se le ponen los nombres que corresponden. Pero aquí estamos hablando específicamente del trámite del cambio de nombre de las personas naturales o personas individuales. Y pues haciendo una media investigación de este tema de los nombres es muy apasionante. La verdad es que es un tema muy bonito, pero la clase no se trata de eso, de hacer una retrospectiva de dónde se originan los nombres, pero aquí más o menos haciendo una breve remembranza. El nombre de las personas es una identificación que se realiza para poder individualizarlas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos muchas formas de poder y ser individualizados, pero la forma que el Estado consideró por medio de la legislación es hacerlo en base a un nombre que se le designa a una persona individual y que queda inscrito en un registro civil. Allá en nuestros días es como se realiza esa distinción. Por supuesto que algunos de nosotros ya ni nos conocen por el nombre, sino por el sobrenombre, ¿va? Y entonces alguien es más conocido por el chino que por el nombre verdadero, o el gordo, o el flaco, o el negro, y se podrán ustedes imaginar una infinidad de sobrenombres, pero el nombre de las personas con las que se inscriben en el registro civil. Tienen esto, lo del nombre, por supuesto que tiene orígenes ancestrales, desconociéndose realmente desde dónde comienza a identificarse a las personas con su nombre, porque si nos vamos a los periodos del inicio de las sociedades, pues no se conoce porque no hay antecedentes escritos de, de esta, de esta costumbre. En los jeroglíficos egipcios sí hay algunas descripciones de nombres que se le ponían ya a ciertas personas de la jerarquía dentro de esas sociedades. No todas las personas
eran identificados con nombres, solamente los reyes o los dioses tenían ese privilegio. Conocemos de que los nombres se componen de nombre propio o conocido también popularmente como nombre de pila, y los apellidos, que por lo menos en nuestro sistema, que tenemos una tradición romano-germano canónica, nuestros nombres se forman del nombre propio o los nombres propios o de pila que nuestros padres inscriben en el registro civil, y de los apellidos, ocupando el primer orden, el apellido del padre, y el segundo, el apellido de la madre. Pero en otras civilizaciones, en otras culturas, en otros estados, como por ejemplo el sistema de los Estados Unidos, pues ahí el nombre el apellido de la mamá, pues no se utiliza el apellido del padre únicamente, lo adopta tanto la esposa como los hijos. Pero en nuestro sistema, pues es el nombre, que normalmente se acostumbra a tener dos nombres, el apellido del padre y el apellido de la mamá. Hace algunos años, cuando no se había hecho una reforma interesante al Código Civil, pues las personas que no eran reconocidas por su papá, pues utilizaban únicamente el apellido de la mamá. Pero esto ocasionaba en los grados de la escuela, en los primeros años, algún tipo de discriminación por de hecho se le utilizaba un despectivo calificativo como ¿cómo se llama este calificativo? Bueno, se me fue ahorita. Cuando una persona no tiene padre, ¿verdad? Entonces, fue objeto de muchos señalamientos. Bastardo, no se me venía ese término despectivo de bastardo cuando no era reconocido por el padre. Entonces ahora, pues, cuando un menor que se va a inscribir en el registro civil no es reconocido por su papá, pues adopta los apellidos de la mamá. Y pues tienen su origen, aquí ponemos algunos de los tantos, ¿verdad? Por ejemplo, nombres que se originan de los patronímicos, o sea, del nombre del padre. Por ejemplo, Rodríguez, hijo de Rodrigo; Domínguez, hijo de Domingo; o González, hijo de Gonzalo. Y todavía en nuestros días, pues, encontramos estos apellidos que son bastante comunes en nuestro país y en América Latina. Bueno, y en los países latinos. También otros nombres que se derivan o se originan de los lugares de nacimiento de las personas, como topónimos. Aquí ponemos algunos ejemplos de Pedro de Segovia, Miguel de la Madrid y otros. También algunos nombres que se originaron de oficios o profesiones, como se pone en la presentación: Pedro el Herrero, Pedro el Platero, y que en algunos lugares, principalmente en las Castillas de España, pues se utilizaban este tipo de derivación de los nombres. También otros que se originan por apodos o características físicas o rasgos físicos o de personalidad, como por ejemplo Pedro el Delgado, y pues no se me ocurrió algún otro, pero en base a lo que uno recuerda de lo que ha leído. Otros que también eran muy común, principalmente en temas religiosos, como por ejemplo Isabel la Católica, que ustedes se la recordarán a través de la historia, que fue quien financió las expediciones para lo que posteriormente fue el descubrimiento de las Américas, o el nombre que utilizan. Ahí podríamos encontrar muchos ejemplos en los santos de la Iglesia Católica, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, y así, porque ellos, el de es del lugar de donde había, donde era originario. Se recuerdan, aunque no es el nombre, pero por ejemplo de Jesús decían Jesús de Nazaret, porque se utilizaba ese tipo de referencia. Bueno, este es solo un preámbulo para ya entrar en materia de lo que corresponde a la legislación. El Código Civil nos establece en los artículos 4, 6 y 7 lo relacionado al nombre de las personas individuales. En el 4 dice identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con el que se inscribe su nacimiento en el registro civil.
el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido, porque ustedes saben que no es requisito que los padres estén casados para que el padre varón pueda reconocer a su hijo. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Esta es una reforma que se realizó precisamente a este artículo del Código Civil, que en algún momento pues no lo tenía. También dice la norma que los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Esto porque todavía existen, antes de la reforma del artículo 4 del Código Civil, todavía existen personas que tienen un solo apellido, el apellido de la mamá. A veces era el apellido de los abuelos. Entonces, la reforma al artículo 4 del Código Civil, pues establece que quienes todavía estén en esas circunstancias y deseen hacerlo, principalmente si son menores, pues que puedan acudir al Registro Nacional de las Personas, aunque por el tiempo de la reforma ya no deberían de haber en este momento personas que tengan un solo apellido. Y en relación al cambio de nombre, siempre hablando del decreto ley 106, Código Civil, en el artículo 6 dice cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres, sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el artículo 7, que establece que ese también fue reformado en los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de filiación. Este artículo 7 lo quisiera resaltar antes de continuar ahorita con los otros fundamentos legales en el sentido a esta última parte, y voy a resaltarla. La identificación. Acuérdense ustedes de la identificación de la persona. Cuando una persona constante y públicamente use un nombre o apellido distinto al que se encuentra inscrito en su registro civil, podrá hacer una identificación de persona. Por ejemplo, yo me llamo Byron Osvaldo, pero si a mí me decían Neto, por ejemplo, entonces, pues Neto, y yo no me llamo Ernesto, entonces yo podría hacer mi identificación de persona, pero esa identificación no tendría que modificar ni mi condición civil ni algún aspecto de filiación, principalmente cuando el cambio se hace de apellidos, porque yo podría cambiarme el apellido de mi papá o el apellido de mi mamá y adoptar otro, pero que esto no podría servirme para decir, bueno, ahora yo tengo, por decirles un ejemplo, que yo me pusiera el apellido de un tío rico y que yo con el cambio de apellido quisiera yo tener ya derecho a una sucesión. Eso pues no es permitido. Entonces es muy importante resaltar que el cambio de nombre y la identificación de persona no modifican la condición civil ni constituye prueba alguna para efectos de la filiación y derechos de sucesión. Ahora el Código Procesal Civil y Mercantil en relación al cambio de nombre dentro de la jurisdicción voluntaria lo regula en únicamente 2 artículos. En 2 artículos tenemos todo el trámite del cambio del nombre, que es el artículo 438 y el 439, y que posteriormente estos sirven de base para la jurisdicción voluntaria en la vía extrajudicial o notarial. El artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en su epígrafe solicitud y trámite. Dice lo siguiente: la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El juez mandará que se reciba la información
que se ofrezca por el solicitante y que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Entonces, aquí hacemos un alto. La persona que desea cambiar su nombre pues se compone por nombre y apellido, pues, se puede cambiar, en otras palabras, el nombre o los apellidos, o todos, lo podrá solicitar ante un juez de primera instancia del ramo civil del domicilio, perdón, del domicilio de la persona solicitante, del requirente, del que desea hacer el cambio. Y este lo mandará a publicar, el juez mandará a publicar para efectos de oposición. Para eso se hacen las publicaciones, ya lo hemos platicado, y se hará 3 veces en el diario oficial y 3 en un diario de mayor circulación, o sea que van a ser 6 publicaciones, 3 en el diario oficial, 3 en un diario de mayor circulación, por el término de 30 días. Y ahí se deberá consignar el nombre que se desea adquirir, el nuevo nombre. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desee adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Ese es el objeto de la publicación. Quien redactó el Código Procesal Civil y Mercantil, pues en relación a los procesos de jurisdicción voluntaria, tiene diferentes criterios. En algunos casos hay una publicación, en otros son 3 publicaciones, en otros son 3 en el diario oficial, 3 en el de mayor circulación y en algunos otros no hay publicación. Entonces, eso es lo único que tal vez tendríamos que saber identificar en determinado momento, que, por ejemplo, para el tema de cambio de nombre, el juez deberá publicar el edicto en el cual se hace mención del nombre que se desea adoptar por 3 veces en el diario oficial y 3 veces en el diario de mayor circulación. Posteriormente veremos que al final se va a hacer una publicación adicional ya cuando se termina el trámite. El 439 de la misma ley citada, Decreto Ley 107, en su epígrafe regula resolución y oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, entonces aquí vamos a regresar nuevamente en el tiempo, en las fases precluidas de este trámite de jurisdicción voluntaria por la vía judicial. El juez recibe la solicitud, deberá recabar la información solicitada. ¿Cuál es la información solicitada? Certificación de partida de nacimiento, porque ahí el peticionario va a acreditar cuál es el nombre que tiene actualmente y su documento personal de identificación, en su caso, en su momento era la cédula de vecindad, y mandará a hacer las publicaciones, 3 en el diario oficial, 3 en el de mayor circulación, y esperar si no hay oposición. Para eso deberá esperar 10 días después de la última publicación, que se hace dentro del plazo de 30 días. Entonces dice, recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que haga la anotación correspondiente. Si se hubiere presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esta resolución es apelable. Como aquí estamos hablando de procesal, derecho procesal civil, entonces no vamos a profundizar mucho en esto. Pero si nos damos cuenta, el trámite del cambio de nombre por la vía judicial es expedito, es rápido, es de pocas fases. Se presenta la solicitud, el juez manda a recabar información, hace las publicaciones 3 y 3 durante el plazo de 30 días, espera 10 para ver si no hay oposición y si no hay, entonces accederá al cambio de nombre y ordenará
una publicación adicional, el diario oficial. Y luego ya con esos requisitos se manda al registro civil, que ahora es el Registro Nacional de las Personas, para efectos de que se inscriba en su certificación de partida de nacimiento. A partir de ahí ya adoptará el nuevo nombre que fue autorizado. Y, por ejemplo, si hubiese oposición, dice la norma 439, que el juez lo tramitará en la vía de los incidentes. En la vía de los incidentes, ustedes la conocen, que está regulada en la ley del organismo judicial y que es un proceso accesorio al proceso principal. Y al final de esta norma dice que esta resolución es apelable. Por supuesto, ¿quién la va a apelar? Quien esté en desacuerdo, quien presente la oposición, acto de que la conozca un tribunal de alzada. También podría apelarla el propio peticionario en caso el juez no acceda a el cambio de nombre. Entonces, la persona que esté en discrepancia o en desacuerdo con la resolución del juez, entonces podrá presentar su apelación para que un tribunal de alzada en segunda instancia pueda conocer sus argumentos de agravio. Entonces, esto en una forma muy puntual porque pues es trámite en la vía judicial, pero este es un tema de el derecho procesal civil y estamos en derecho notarial y entonces vamos a entrar ya en materia. Para el efecto, inspirados en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Civil, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto 5477 del Congreso de la República, también regula el cambio de nombre. Ese está regulado en 3 artículos, 18, 19 y 20, y es el mismo procedimiento que ustedes acaban de leer en el Código Procesal Civil y Mercantil, con la diferencia que aquí se hace, como ya nosotros sabemos, que lo realiza la jurisdicción voluntaria por la vía notarial, que es por medio de actas notariales, resoluciones de trámite notarial, asientos de notificación notarial y resolución de fondo o resolución final. Los edictos también, de la misma forma que se hacen en la jurisdicción de la vía ordinaria, acá se hacen las publicaciones por la vía notarial, llenando los mismos requisitos. Es el mismo trámite, solo que en vez de hacerlo ante un órgano jurisdiccional, se va a hacer ante un notario. Al respecto, el artículo 18 del decreto 5477 del Congreso de la República establece lo siguiente, dice solicitud y trámite. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, recordemos el artículo 6, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El notario recibirá la información que se ofrezca por el solicitante y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Copy-paste es lo mismo que si se tramita ante el juez, los requisitos, el juez recibe, solicita la información que se propone y se hacen las publicaciones de ley. En este caso, el notario de igual manera recibe la solicitud, para eso se hará constar, ustedes ya lo saben, cómo se inicia un trámite de proceso de jurisdicción voluntaria en la vía extrajudicial o notarial por medio de un acta de requerimiento. Acta de requerimiento. El acta de requerimiento provoca una resolución de trámite que realiza el notario y la notificación de la resolución de trámite al requerente o a los requerentes, porque recuérdense que también se puede hacer cambio de nombre de un menor de edad, pero el menor de edad necesita quien tenga la capacidad de ejercicio, que tendrían que ser sus padres o quienes ejerzan la patria potestad o la tutela correspondiente. Sigo con la lectura. El aviso expresará, el aviso se refiere al edicto, ¿verdad? El aviso expresará el nombre completo del peticionario,
el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Esto es requisito legal, principio de legalidad, entonces se tiene que cumplir tal como lo está requiriendo la ley. Entonces el edicto deberá contener el nombre completo de la persona que quiere cambiar su nombre, el nombre que desea adoptar, ya sea que va a cambiar un nombre, los dos nombres, un apellido, los dos apellidos, o todos los nombres, o todos los apellidos, o un solo nombre, un solo apellido, como considere que quiere hacer. Y esto es para efectos de que las personas que se consideren agraviados o que puedan manifestar su oposición lo hagan de esta manera ante el notario. Ustedes saben que lo hemos platicado, cuando la oposición se realiza por la persona que tenga interés en ello, acudiendo a la notaría del notario. Por eso es que en las resoluciones de la jurisdicción voluntaria, uno de los requisitos que establece la ley es que debe de llevar la dirección de la notaría o de la oficina del notario. ¿Se recuerdan? Eso está regulado en este 5477, en el artículo 2. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Decir redacción discrecional es que queda a discreción del notario, pero dice la norma, debiendo contener dos puntos, la dirección de la oficina del notario. Y esta dirección se hace precisamente porque si, digamos, publican la intención de una persona de cambiar su nombre, y yo quiero oponerme porque eso me puede causar algún perjuicio, algún inconveniente, entonces yo me puedo oponer. Pensemos en algo práctico, pensemos que la persona que se quiere cambiar nombre a lo mejor es deudora, tal vez yo soy su acreedor y ese cambio de nombre me puede causar perjuicio. Entonces, pues yo voy a manifestar mi oposición argumentando los motivos por los cuales considero que no se debe de continuar con dicho trámite. Recordemos también el consentimiento unánime que establece tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como el decreto 5477. Dice en este artículo primero del 5477 que para cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. Aquí nos regresaríamos entonces al procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y el juez entonces tomará la decisión, o accede al cambio de nombre o no accede, y a su resolución pues será impugnable si lo considera la parte que se sienta agraviada. Los otros dos artículos son el 19 y el 20. El artículo 19 establece que recibida la información, ¿ustedes se recuerdan cuál es esta? ¿Cuál es la información que se requiere? ¿Para qué, digamos, qué documentación o qué tipo de información podría necesitar yo creo que una certificación de el partida notario para poder acceder a... Sí, esa sería la idónea. Y eventualmente podría también poder ofrecerse una declaración o unas declaraciones testimoniales si se considere necesario. La ley no lo establece ni en la vía judicial ni en la vía notarial, pero en la práctica podría utilizarse. Pero sí, por eso es que la ley dice la información. Entonces estoy de acuerdo con su propuesta. Entonces, repito, recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Es copy-paste
Bueno, no me crean cuando digo copy-paste porque no es idéntico, pues, pero es casi lo mismo de lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Lo mismo, o sea, recibida la información, dice allá, el juez mandará a hacer una publicación en el diario oficial. Aquí el notario es lo mismo. Y posteriormente, si no hay oposición, transcurridos 10 días, entonces se podrá hacer la inscripción en el registro civil. Aquí se comunicará al registro civil, pero precisamente se hace para efectos de que el Registro Nacional de las Personas haga la inscripción en la partida de nacimiento de la persona que cambió su nombre. Y el 20, si en caso hubiese oposición, como lo dice su epígrafe, si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que, con audiencia en incidente al oponente, resuelva si procede o no el cambio de nombre con lo que establece el artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo creo que estaría de más que ahorita les preguntara cuál es el trámite de los incidentes o si alguno de ustedes quisiera solo mencionarlo como para desempolvar un poquito el derecho procesal, porque recuerden que los incidentes no son exclusivos del derecho civil, los incidentes son de todo el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el trámite de los incidentes a que se refiere la norma? Licenciado, los trámites de los incidentes se refiere a todo lo que no está regulado en el Código Civil, como por ejemplo también la liquidación de costas. Sí, pero ¿cuáles son las fases del incidente? ¿No se recuerdan? Ley del organismo judicial. Licenciado, si no estoy mal, son 3 días para la audiencia. No recuerdo si son 8 para lo de la prueba, si hay, creo que no, y 5 para la sentencia o algo así. O creo que estoy mal, Pues, más o menos, no sé, no me acuerdo. Es que es medio me acuerdo. Ahí, mire, todos estos temas tienen que manejarlos al dedillo, porque esos son temas. En un privado lo que les preguntan son cosas como esa. Mire, dígame cuál es el trámite de los incidentes. Y usted pues acertó con el tema del periodo de prueba, pero lo demás no son 3 días, son 48 horas que se le corre audiencia a la otra parte. No hay sentencia, porque aquí los incidentes se resuelven por medio de autos. Se recuerda el tipo de resoluciones que regula la ley de organismo judicial, decretos, autos y sentencias. Y las sentencias son exclusivas para el proceso principal. Los incidentes se resuelven por medio de autos. El periodo de prueba es de 8 días efectivamente, pero hay incidentes que no se abren a prueba. ¿Cuáles son esos? Los que son de derecho. Sí, ¿verdad? Los que son de derecho. Sí, ahí sí. Entonces, ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ahorita le hubiera dicho, bueno, Pero el auto sí bastante. se da en 5 días, ¿no? ¿Perdón? El Sí. auto sí se da en En 5 la días. práctica nunca se va a hacer de esa manera, pero sí, es lo que establece la norma. Ah, ok. El último fundamento legal que utilizamos en el cambio de nombre, bueno, ya vimos Código Civil, artículos 4, 6 y 7, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de la Regulación Notarial para Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, y al final, el artículo 70 del decreto 90-2005, Ley del Registro Nacional de las Personas. Este artículo, pues concretamente lo que establece son qué actos del Estado Civil de las Personas se inscriben en el RENAP. Y por supuesto que hay varios. Yo de hecho lo corté a partir de la literal G. Dice en su epígrafe, inscripciones en el registro civil de las personas. Se inscriben en el registro civil de las personas. El más importante, por supuesto, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, las resoluciones judiciales que declaren la ausencia y muerte presunta,
sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que se rehabiliten, las resoluciones que declaren la nulidad e insuficiencia del matrimonio, la unión de hecho, el divorcio, la separación, reconciliación posterior. Y el que nos atañe, el que nos interesa en esta noche es los cambios de nombre o las identificaciones de persona. En la práctica suele a veces confundirse entre cambio de nombre e identificación de persona. La identificación de persona, insisto, es cuando yo utilizo un nombre que no es el mío, no es el que con el que yo me encuentro inscrito en el registro civil, pero que se ha utilizado en muchos documentos, en muchos actos o acciones de la vida civil, y entonces ahí llega un momento que esto me puede causar perjuicio y necesito aclarar que este nombre y este otro identifican a la misma persona que soy yo. En cambio, el cambio de nombre, si ahí es cambiar radicalmente, ya no me quiero llamar, me quiero llamar Gloria, diría la canción, ya no me quiero llamar como yo me encuentro inscrito, sino voy a adoptar un nuevo nombre o un nuevo apellido o un nombre completo totalmente, ¿verdad? Yo también tramité hace poco, como unos 2 años, el caso de un muchacho que, pues el hijo de padre y madre, reconocido por papá y por mamá, pero ellos se separaron y luego la mamá obtuvo nuevo marido, se casó con otra persona y con él, con este segundo esposo, tuvo 2 niños. Lógicamente, estos 2 niños adoptaron el apellido de su papá. Entonces, el mayor, pues no tenía el mismo apellido con sus hermanitos pequeños, siendo hijo, o sea, siendo hermano solo de madre. Entonces, él quería adoptar el nombre de su padrastro o su nuevo papá y hicimos ese cambio de apellido, del apellido paterno. Entonces, adoptó el apellido de su nuevo papá. Pero recordemos, esto no tiene que perjudicar para efectos de que él en el futuro sí pudiera tener un derecho a la sucesión hereditaria de su verdadero papá biológico. Me explico con eso. O sea, él va a adquirir ese derecho y ese cambio de apellido tampoco le va a dar a él derecho de ser sucesor del nuevo papá, porque no tiene derecho de la sucesión como establece, porque él no es pariente. Ahora, si fuese adoptado, ahí sí, pero en este caso solamente está cambiando nombre. Esto último pareciera un poquito enredado, pero pregunto si queda claro. Sí, que entonces él no perdería el derecho de sucesión, digamos, del primer papá, por así decirlo. Exactamente, así, en esas mismas palabras. Él, con el cambio de nombre, no pierde el derecho de la sucesión de su padre original, aunque tenga ahora otro apellido. Del padre biológico, digamos. Y tampoco adquiere derecho con el nuevo papá del que adquirió su apellido. Ok, gracias, Lick. Voy a repetirlo. Una consulta. Sí. En este caso, el cambio de apellido, como lo explicaba usted, tiene que haber un consentimiento expreso tanto del padre biológico como de la madre para iniciar el trámite de cambio de apellido. ¿Es así? Si es menor de edad, sí. O la madre. Si es mayor de edad, no necesita autorización de nadie. Ah. Pues la madre puede iniciar el trámite sin consentimiento del padre, entonces, y se da el cambio de nombre, de apellido. Bueno, sí podría iniciarlo, pero recuérdese que el padre podría oponerse, pero la ley establece de que quienes ejerzan la patria potestad, y la patria potestad normalmente la tienen ambos. Entonces, cuando es menores de edad, sí se requiere normalmente por el juez o por el notario el consentimiento de ambos padres que ejercen la patria potestad o sus tutores legales, si son menores de edad.
Por supuesto que si son mayores, pues no se requerirá. Ahí solamente se requiere el consentimiento de la persona mayor de edad. Gracias, Alex. Sí, le comentaba porque tengo un caso cercano por ahí donde pues este conocido pues se divorció y pues cuando se dio cuenta pues ya la hija pues ya tenía el apellido de la madre, ni siquiera del conviviente de la madre, sino pues la madre adoptó o hizo el trámite de ponerle el apellido de ella. Era menor de edad. Me imagino que era menor de edad, la niña. Sí, menor de edad. Sí, pues. Sí, aquí pues él tendría derecho a oponerse, ¿verdad? Inclusive todavía, porque ese derecho pues no le prescribe. Gracias. Se puede hacer durante el trámite, se puede hacer posteriormente, solo que ya posteriormente sí tendría que hacerlo por la vía judicial. Sí, curioso ese dato. Gracias. El trámite, que nosotros ya lo vimos en la ley, que es relativamente corto, pues ya en la vía de la tramitación de la jurisdicción voluntaria, está enumerado no, sino identificado aquí en la siguiente parte: el acta notarial de requerimiento, que es donde el notario hace constar la solicitud de la persona que desea cambiar el nombre, la primera resolución de trámite de la solicitud o el acta de requerimiento y la notificación a la persona, si es mayor de edad, la persona que se desea cambiar el nombre, o si fuera menor de edad, a los que están haciendo la solicitud, que tendrían que ser sus padres, la madre o el padre en su caso, especificando por qué razón no está el otro, los que pudieran ejercer la tutela judicial. Bueno, este sería el acta de requerimiento, resolución y notificación. Podría darse también un acta de recepción de información, ¿verdad? Esta podría ser, como mencionábamos hace un momento, certificaciones de partida de nacimiento o alguna información testimonial de alguien que pudiera aportar algo en beneficio de la persona que está solicitando su cambio de nombre. La publicación de edictos, ya quedamos que son 6, 3 en el diario oficial y 3 en otro de los de mayor circulación dentro del término de 30 días. Y luego la resolución final. ¿Transcurridos cuántos días se podría emitir la resolución final? $10 días. Esto es tanto en el trámite judicial como en el trámite notarial. La ventaja que tenemos en este trámite de cambio de nombre es que los plazos son los mismos, los requisitos son los mismos, no varían. Entonces dice que transcurridos 10 días desde la última publicación sin que existiera oposición, se dictará la resolución final. Luego, una publicación de cómo quedó el nuevo nombre, cómo quedó finalmente el nuevo nombre, que es una sola publicación en el diario oficial. Aquí ya no se requiere que se haga en un diario de mayor circulación. Y luego se inscribe en el Registro Nacional de las Personas expidiendo una certificación de la resolución final. Normalmente se transcribe la resolución final en un acta notarial con duplicado para la inscripción en el RENAP. De hecho, si ustedes se meten a la página del Registro Nacional de las Personas, ahí buscan lo que vimos anteriormente de cuáles son las inscripciones que se hacen en el registro civil. Aquí, por ejemplo, menciono algunos. Ahí el RENAP le da inclusive cuáles son los trámites y los formularios por si no quisiera redactarse. La misma página del Registro Nacional de las Personas ya le da los requisitos. Pero en este caso, pues pensemos de que el notario lo va a hacer una certificación de la última resolución y por supuesto del último edicto para su inscripción en el RENAP. Y como último trámite es
el remitir el expediente ya finalizado para su resguardo y archivo en el Archivo General de Protocolos. Vamos a ver muy brevemente aquí tengo, estaba buscando mi trámite escaneado ahorita con el tema de que los archivos, bueno, la verdad que ahorita yo ya tengo 32 años de ejercicio profesional y se pueden imaginar la cantidad de papel que uno guarda, archivos. Si de hecho dentro de las instituciones públicas está permitido que transcurridos 5 años ya se puede depurar archivos documentales, pues en la vía de los abogados y notarios, pues eso ya no hay una disposición legal. Yo normalmente tengo expedientes que guardo desde un inicio de que empecé a ejercer la profesión y ya han habido también ya momentos en que he tenido que depurar expedientes, de aquellos casos inclusive cuando los procedimientos eran diferentes a lo actual y de repente uno por cuestiones románticas podría guardar algún expediente, por ejemplo, el primer caso que llevó uno de tal asunto, o algún procedimiento especial o de algún cliente que tal vez uno le tuvo cariño o no le tuvo cariño, qué sé yo, cuestiones que uno pueda definir. Entonces, ahora lo que se está haciendo y lo que yo estoy haciendo también es escanear expedientes. Entonces, cuando tengo la oportunidad que aquí en la oficina, pues tenemos un poco de tiempo, hemos estado archivando digitalmente los expedientes. Entonces, por ejemplo, agarramos una serie de expedientes y ya pues yo le pido a mi secretaria que los escanee, que ¿cómo se llama? Los rotule y que los archive digitalmente. Para efectos de que el día de mañana pues viene un cliente y me dice, se recuerda que en alguna época usted me tramitó un cambio de nombre. Por allá me acuerdo, no me acuerdo, qué sé yo, le podría responder, pero déjeme buscar, voy a buscar en mi archivo virtual y sí, aquí lo tengo. Es que fíjese que necesito yo tal dato. Y bueno, por supuesto, uno le puede prestar ese servicio al cliente. La otra salida sería, por supuesto, la aplicación del principio de publicidad en la jurisdicción voluntaria y decirle, mire, ese expediente yo lo mandé para su archivo y custodia al Archivo General de Protocolos y usted puede pedir una copia. Pero por supuesto que para que le den una copia va a tener que llevar cierta información. Para empezar, ¿quién es el notario que tramitó en la vía de la jurisdicción voluntaria ese expediente? En ese caso, pues pongamos el caso hipotético que sería su servidor. ¿Qué época? Porque no le voy a decir, mire, búsqueme dentro de todos estos años este trámite. Pues lo ideal sería decirle, fue en el año 2001, por decirles algo. Entonces, por eso es que esa información es importante. Pero les mencionaba esto porque buscando hace un momento, dije, voy a buscar algún trámite de algún expediente que se haya tramitado aquí en la oficina de jurisdicción voluntaria de notarial de cambio de nombre y entonces aquí ubiqué uno. Vamos a ver si aquí lo aparté en el escritorio. Este expediente pues consta ya de 19 folios, incluyendo todos los documentos notariales que pues platicamos hace un momento. Aquí vamos a encontrar, inicia el expediente con el acta de requerimiento. El acta de requerimiento, por supuesto que lleva los requisitos que establece la ley, ¿verdad? El lugar, la fecha, la hora de inicio, el nombre del notario, el lugar en donde se encuentra el notario. Por ejemplo, miren, me trae algún buen recuerdo, porque esto fue en el año 2010, pero yo en esa época todavía tenía mi oficina en la zona 1, en el edificio Santa Cruz, a una cuadra de la antigua Facultad de Derecho, que está ahí enfrente al Congreso.
que ahora es el museo del MUSAC. Ahí tuve mi oficina durante muchos años, un edificio de la zona 1, antiguo, pero buenas épocas en esa oportunidad. Aquí dice que soy requerido por la señora Simeona. Y pues yo me recuerdo ahorita que estaba haciendo remembranza de este tema, ella me decía que no le gustaba su nombre Simeona y que se quería poner Simona. Pero yo recuerdo que en esa época había un muchacho que me decía como que le queda mejor Simeona que Simona, porque ella como que ella lo que le afectaba, me decía, es que le hacían broma como el del diminutivo de Mona, pero cambiarse Simona por Simeona, pues como que no cambiaba mucho, ¿va? Pero bueno, esa era su decisión y su voluntad, pues así se hizo. Entonces dice que aquí se hicieron diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre de Simeona Lorenzana Quiñones por el de Simona Lorenzana Quiñones. Ustedes se dan cuenta, aquí lo que se cambió ella fue una letra. En lugar de Simeona, se quedó como Simona. Y pues para eso se hizo de la siguiente manera. Dice que el notario le advirtió lo relativo al delito de perjurio y que manifestó que su nombre era Simeona, pero que se lo quería cambiar por Simona. También quedó redactado de que presentó certificación de partida de nacimiento, donde se hizo constar que ella nació en el municipio de Chiquimula, departamento de Santa Rosa, y que su nombre pues era Simeona y que ahora lo solicita el cambio por Simona. Porque este último es el que ha utilizado y es conocida durante toda su vida públicamente. Yo recuerdo que en el caso de ella, yo le había sugerido una identificación de persona, pero me dijo que no quería identificación de persona, sino que ella quería que quedara de una vez exterminado o finalizado para siempre su nombre Simeona, y pues que quería quedar como Simona. Aquí hacemos constar los datos de cómo los datos que constan en su partida de nacimiento, el nombre de sus padres, fotocopia de su documento personal de identificación, que en aquella época era cédula de vecindad. Bueno, entonces este es el acta de requerimiento y las diligencias que se van a realizar. Certificación de partida de nacimiento, que se tengan por ofrecido los medios de prueba, que se hagan las publicaciones de los edictos correspondientes, que oportunamente se dicte la resolución que en derecho corresponde, en la cual se declare con lugar las presentes diligencias y que se remita al registro civil certificación del auto declaratorio de cambio de nombre. Y aquí aparece los timbres de ley, timbre notarial de 10 quetzales, que no se mira aquí en la imagen, el timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Aquí está la certificación de la partida de nacimiento del Registro Nacional de las Personas. Era un poquito diferentes a los que tenemos ahora, porque en aquel momento sí era un sello dorado. Este sello que ustedes ven aquí que estoy señalando era un papel sellado. Y aquí se establece que se le había hecho una identificación de persona. Aquí dice, por ejemplo, según identificación de persona faccionada por el notario Byron Osvaldo Castañeda Galindo, en Guatemala, 30 de septiembre de 2003, establece que Simona y Simeona son nombres que corresponden e identifican a la misma persona, pero ella no quería eso. Ella me dijo, no, Lick, me dijo, yo no quiero la identificación de persona, yo quiero que me cambie el nombre. Ah, bueno, entonces ya le entendí, entonces hagamos el trámite de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre. Aquí está su documento, que en aquella época era cédula de vecindad, por supuesto fotocopia, la resolución de trámite que llena los requisitos de ley, notaría del licenciado Byron Osvaldo Castañeda Galindo, aquí está la dirección de la notaría u oficina, el lugar y la fecha.
Y como es de trámite, dice que con el acta notarial y documentos que anteceden, se tienen por promovidas las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre de Simeona Lorenzana Quiñones. Aquí se dice Simeona porque todavía no se ha cambiado el nombre, ¿no? Se tiene por acompañada la documentación que es adjunta, incorpórese al expediente. Se tiene por recibida la declaración de la señora Simeona. Se ordena conforme la ley la publicación de los edictos. Ustedes se recuerdan cuántos son y en qué es. Y luego la notificación de la resolución. Dice que de la Ciudad de Guatemala, el 3 de agosto de 2010, Byron Castañeda, en su sede notarial, situada en tal lugar, notifica a Simeona Lorenzana la resolución que antecede quien firma. Recuérdense que este trámite no debe de ir a Procuraduría General de la Nación, que es el quien hace la revisión del expediente, pero de igual manera el RENAP podría rechazarlo si considera de que hizo falta algún procedimiento notarial. Aquí está un recibo donde se pagaron las publicaciones. Aquí dice edicto. Ese ya no se utiliza en la actualidad y ahora todo se hace en forma virtual. Antes se iba a pagar y se mandaba en un disco CD o en un disquete antes, y se mandaba también por escrito. Aquí está el edicto de cambio de nombre. Dice: Simeona Lorenzana Quiñones solicita cambio de nombre por el de Simona Lorenzana Quiñones. Se puede formular oposición de quienes se consideren perjudicados en tal dirección: el nombre del notario, el número de colegiado. Aquí están el recibo o la factura de los 3 edictos que se hicieron en el diario La Hora dentro del término de un mes. Entonces voy a regresar un poquito para recordar que aquí está el pago que se hizo para la publicación en el diario oficial o diario de Centroamérica. Entonces aquí se hicieron 3 publicaciones y seguramente en esta área están identificadas las fechas. Y luego se fue al diario particular para que se hicieran las 3 publicaciones que se hicieron 24 de febrero, 11 de marzo y 21 de marzo de ese año. Luego, cuando ya se recibieron los edictos, se hace otra resolución de trámite en la cual se tiene por recibido, dice, los edictos del Diario de Centroamérica de fechas 23 de febrero, 11 de marzo y 21 de marzo, y La Hora de fecha 24 de febrero, 11 de marzo y 21 de marzo. Se hacen en la misma fecha. Quien pone las fechas es el Diario de Centroamérica, y el diario privado, pues, los publica en esa misma fecha. Y aquí está ya la resolución de fondo. La resolución de fondo se tiene a la vista para resolver las diligencias voluntarias de cambio de nombre. Para haber dictado esta resolución de fondo, por supuesto que debía haber dejado pasar 10 días para efectos de recibir alguna oposición. Al no recibirlas, pues entonces ya se puede redactar esta resolución de fondo. Voy a mandarles este expediente y algunos otros que tendré que encontrar, los voy a pedir mañana que me los busquen. Pero pues por supuesto este es un caso en la vida real, pero pues en los libros de texto pues ustedes pueden encontrar algunas redacciones para efectos precisamente de docencia. Aquí está un auto. Ustedes se recuerdan que los autos son fundados en la vía judicial y las resoluciones de fondo por la vía notarial pues hacen lo mismo que un auto. Por eso es que se ponen considerandos. Estaba viendo que estas escaneadas no saca el documento completo. Este es el último edicto. Después del auto de la resolución final donde se declara el cambio de nombre, se tiene que hacer una única publicación en el diario oficial. Esta dice de la siguiente manera: con fecha 5 de abril de 2011, dicté resolución final en la cual
accedió al cambio de nombre de Simeona Lorenzana Quiñones por el de Simona Lorenzana Quiñones. De conformidad con la ley se hace esta publicación. Fecha, nombre del notario, número de colegiado, una única publicación, firma y sello del notario. Aquí está esta única publicación. En aquel momento se acostumbraba pues a hacerlo físicamente, o sea, uno compraba el diario oficial y el diario, por supuesto, al hacer el pago pues uno tenía derecho a que le entregaran un ejemplar y entonces lo que normalmente se acostumbraba era marcarlo, ustedes lo pueden ver acá, dice con fecha 5 de abril, tal y como yo mandé el texto. Aquí está la publicación de este único edicto. Por alguna razón no están los anteriores y aquí me pude dar cuenta por la foliación. Disculpen, ya voy a terminar, solo voy a referirles dónde va la... Aquí vamos, folio 15, folio 14, folio 13, folio 5. Aquí se mira, aquí se puede ver cabal la alteración del foleo o de la foliación. Si ustedes se dan cuenta que dice folio 4, folio 5, y luego nos saltamos hasta el folio 13. Entonces hizo falta el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque cabal ahí estaban las publicaciones, las 3 publicaciones en el diario oficial y las 3 publicaciones en el diario de Centroamérica. Me imagino que no las escanearon, porque recuerden ustedes que las escaneadoras normalmente uno mete la hoja y escanea. No es como cuando lo ponía uno antes encima y pues, entonces como estos eran periódicos, entonces seguramente por eso no lo escanearon, lo cual sí se hizo con esta última, con la última publicación del último edicto. Ese sí aparece aquí, que me imagino que le sacaron fotocopia y luego pues aquí se adjuntó y aquí se encuentra esta última publicación. Y aquí nos encontramos ya con la certificación que el RENAP extendió y entonces aquí dice Simeona Lorenzana Quiñones, quien nació en tal fecha, en tal lugar, que es de género femenino, que su nacimiento quedó inscrito en tal libro, folio y partida, cambió por el nombre de Simona Lorenzana Quiñones. Autorización de fecha tal, por la vía notarial, por el notario Byron Osvaldo Castañeda Galindo. Inscrito en el municipio de Guatemala el 23 de enero de 2012 por el Registro Civil de las Personas. Esta es una copia de la certificación del auto final, porque eso es lo que se recuerda que así se tiene que remitir. Aquí se escaneó nuevamente. Pareciera como que está repetitivo, pero ustedes se dan cuenta, esto ya no trae folios, porque esto fue lo que se le entregó al RENAP. Por eso es que este ya no trae foliación. Y con una pregunta. Y en Sí. ese tiempo, más o menos, ¿cuánto es el costo? Porque yo vi que era en 2003, ¿verdad? Me imagino que varía el costo. 2010, el costo del trámite, ¿cuánto Sí, se cobraba? exacto. Sí. Miren, les voy a compartir aquí como aquí estoy en mi oficina, ¿no? Aquí tengo este letrerito. No es por usted, ¿va? Bien, Lick, bien, cóbrele por andar contando. Me lo mandó a hacer mi hijo porque yo trabajé en una época con ad honorem, con muchas señoras que tenían problemas con tema de pensión de alimentos, ¿va? Entonces yo hacía un servicio social, pero habían algunas señoras que llegaban y platicaban conmigo un montón, ¿va? Y me quitaban tiempo. Entonces mi hijo me dice, mira, ¿y cuánto le cobraste a esa señora que se tardó un montón? Nada, le dije, ese es el servicio social que yo hago. No, hombre, me dijo, entonces me mandó a hacer ¿va? Y siempre lo guardo. Pero cuando mis clientes lo ven, más cuando son nuevos, dicen, ¿cuánto le debo?
pues las consultas hay que cobrarlas. Si usted va con el doctor y le dice, mire, tengo tal y tales dolencias, y el doctor después de un chequeo le aconseja qué tomar, qué hacer o qué no hacer, le va a cobrar por la consulta. Entonces, tanto el abogado como el notario tienen todo el derecho de cobrar por los conocimientos que usted le está y los consejos que le está dando a su cliente. Pero no siempre se hace, ¿verdad? O sea, yo por lo menos en lo personal no cobro todas mis consultas. Pero atendiendo a la pregunta que me hacía usted, fíjese que yo recuerdo que en aquella época, es que lo que pasa es que ha variado. Le voy a contestar con otra observación. Fíjese que antes se cobraba mejor en lo penal que ahora, porque como hay tanta competencia, entonces muchos abogados han venido bajándole a su arancel personal. Antes yo recuerdo que por una primera declaración en los tribunales penales se cobraba tranquilamente 5,000 quetzales por asistir a un sindicado en una primera declaración. Y ahora, si ustedes van aquí solo por observar abogados que están trabajando en la torre de tribunales en todo el país, le cobran 500 quetzales por asistirlo a una primera declaración. En el tema notariado, pues sí ha subido. Y pues un consejo que yo les doy para dentro de poco ustedes ya van a estar ejerciendo primero de su profesión es no regalen su trabajo. Tampoco se aprovechen, y también hay que hacer labor social. Si usted puede ayudar a una persona que no tiene recursos económicos, hágalo y hágalo bien hecho, ¿verdad? O sea, hay que pues también devolverle a la sociedad, a los guatemaltecos que pagan nuestros estudios en la Universidad de San Carlos, pues hay que retribuir en algo. Pero ya para entrar en materia, sí, en aquella época recuerdo que se cobraban 3,000, 4,000 quetzales tal vez por un trámite de cambio de nombre, más o menos. Hay algunos abogados que cobran incluyendo gastos y pagos de impuestos. Otros, yo en lo personal prefiero apartarlo. Yo le digo al cliente, mire, yo le voy a cobrar tanto de honorarios más gastos. Entonces ahí en los gastos está, en el caso, por ejemplo, que estamos viendo, certificaciones del Registro Nacional de las Personas, timbres, bueno, por lo menos lo que es timbre notarial y timbre fiscal, eso sí lo incluyo dentro de mi gasto. Pero, por ejemplo, las publicaciones, sí le digo al cliente, mire, páguelas usted, porque muchas veces hay algunos colegas que pues cobran, si la publicación salió en 700, piden 2,000, y entonces ahí les quedó ya una ganancia. Yo he tratado de ser muy transparente en eso y le digo, si se van a gastar 700 en publicaciones, eso pague. Y como todo eso tiene una factura, ¿verdad? O sea, no hay para dónde. Se tiene esa ventaja de que pues todo se puede acreditar. Pero sí, en aquella época, pues calculo que unos 3,000 por ahí podría ser. Bueno, según mi reloj, tenemos las 20:15. Vamos a platicar un poquito con los compañeros que tienen pendiente su examen de del primer parcial, pero sí quisiera pues que todavía aprovecháramos unos 5 minutos por si hubiera alguna inquietud. No sé si quieren que les haga algunas preguntas. ¿Alguien sabe cuánto se paga por inscribir un cambio de nombre en el RENAP? De hecho, el RENAP tiene su propia reglamentación. Recuerden que el RENAP es una institución autónoma que tiene facultades legislativas que, por supuesto, no pueden ir a contradecir la ley, pero tienen sus propios tarifarios y tienen sus propias disposiciones registrales. Pero la respuesta es no se cobra, ese trámite no se cobra, pero si usted va a necesitar una certificación, pues esa sí se la cobran. Eso está basado en un reglamento que ellos manejan. Y entonces, de lo de los timbres, pues ya lo manejamos. Gabriela, a la orden. Gracias, Lick. Según lo que dice Sangu,
Dice que si el proceso previo a un notarial o judicial se requiere de un abogado cuyos honorarios son similares a 1.500 y 3.000. Pero no sé si será eso. Ahí se recuerda que en el arancel de abogados dice lo siguiente: los honorarios son libres de pactar entre cliente y profesional, pero si no se ponen de acuerdo o hay discrepancia, entonces para eso se aplica el arancel, ¿verdad? Entonces, como premisa o como primera instancia, yo lo que le puedo decir es que el profesional y el cliente es libre de pactar sus honorarios. Yo le podría decir a un cliente, por decirles una exageración, no, solo lo pongo a manera de ejemplo. Viene un cliente y me dice, Lick, necesito un cambio de nombre, ¿cuánto me cobra? Le voy a cobrar 50,000 quetzales, le digo yo. Recuérdense que les dije que estoy poniendo un caso hipotético exagerado. Ok, 50,000, va. Entonces, ok. Entonces, ya cuando él averigua y le dicen, ¿cuánto le pagaste a Lick? O cuánto le vas a pagar, 50,000, no hombre, ¿cómo va a ser eso? Eso es demasiado para ese trámite. Entonces, si él está en discrepancia, me puede decir, licenciado, mejor le voy a pagar conforme el arancel, porque yo como profesional sí podría demandar al cliente para que me pague mis honorarios, acreditando el trabajo que yo hice, pero siempre y cuando vaya dentro del margen del arancel. Para eso es el arancel. El arancel sirve para cuando hay discrepancia entre el cliente y el abogado. Muchas veces es a favor del abogado o del notario y algunas es a favor del cliente. Porque también hay clientes que uno les dice, le voy a cobrar tanto, y a la hora de que uno le resolvió su problema, ya no le quieren pagar eso. Le dicen, no, usted no me dijo eso, usted me dijo 50 quetzales. ¿Cómo va a ser posible que lo va a cobrar 50? Bien, pues eso me dijo. Entonces, para efectos de que ni se quiera aprovechar el profesional, ni se quiera aprovechar el cliente, lo que es normalmente también yo hago en la práctica, principalmente en procesos, es hacer un contrato de servicios profesionales. Entonces, ni él ni yo. O a veces cruce de cartas. Entonces yo le hago mi propuesta de honorarios porque muchas veces el cliente se lo pide, mire cuánto me cobra por un proceso o por un trámite de jurisdicción voluntaria o por una escritura. Entonces, pues uno le remite una propuesta de trabajo y de honorarios y el cliente la acepta. Ese es un documento que es válido entre las partes. O bien hacer un contratito, que ustedes pues saben, es que está regulado en el Código Civil, el contrato de servicios profesionales, en el cual pues evita uno muchos problemas. Aunque a veces el cliente no le quiere pagar, pues tiene que irse de todos modos uno a cobrar a la vía judicial, ni modo, ¿verdad? Alguien mencionaba en el transcurso de la clase de hoy el incidente de liquidación de honorarios. Pues sí, a veces se ve uno en la necesidad de tener que demandar a su cliente para que le pague sus honorarios, ¿verdad? Pero atendiendo a su observación, Gabriel, pues les he de decir que como todo en la vida, hay quien cobra barato, hay quien cobra lo justo y hay quien cobra caro. Entonces hay de todo, pero pues ahí depende cada quien, cómo es su forma de ser, cuál es el tipo de clientela que tiene. Y yo, por ejemplo, por darle un ejemplo, yo por una legalización de documento, depende si es solo un documento, puedo tener un valor, pero si usted se va a un bufete de la zona 14, pues le podrían cobrar de repente hasta 1,000 quetzales por una auténtica, lo cual yo no lo cobro, pues, ¿verdad? Entonces depende el cliente, depende el profesional, depende de las circunstancias, puede variar el monto de los honorarios que se cobran. No hay nada escrito, simplemente nuestra ley nos da la facultad de que somos libres de cobrar. Cuando yo acudo con un médico que no conozco, normalmente mi pregunta es la que yo considero correcta. Disculpe, señorita, ¿cuánto cobra el doctor por consulta? Pues cobra tanto. Ok, entonces ya uno sabe que por la consulta le va a cobrar tanto, ¿verdad? Entonces es un derecho que uno tiene y a veces en el tema de nosotros, los profesionales del derecho, pues también el cliente tiene derecho a preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto me va a cobrar por la consulta? ¿Cuánto me va a cobrar por el trámite del proceso?
o cuánto me va a cobrar por determinado asunto. ¿Ok? O allá por finanzas, Lick, ahí por finanzas, fíjese que por las auténticas cobran 60 quetzales, y si son 2, le cobran a uno 50. Lo malo es de que usted no vea al abogado, porque solo se lo llevan y de ahí se lo llevan ya resuelto, ¿ah? Y a veces no lo mira uno porque ya se murió. Exactamente. Se dejaron el sello. Sí, no, eso es delicadísimo. Pero sí pasa, pues. Aquí en finanzas, ya no está, pues, pero hace algunos años había un señor que hacía la firma. Entonces llegaba al cliente y estaba así como que estaba vendiendo agendas. Llegaba la gente y le decía, mire, ¿me puede hacer el favor de hacerme esta firma? Y le llevaba a uno la firma que le quería que le falsificara y el documento en el cual quería que se le hiciera. Y era, yo recuerdo porque mi colega me llevó ahí porque me dijo, fíjate que voy a pagar que me hagan una firma. A la gran, digo, vos estás poniendo un pie en la cárcel, pero bueno, me llamó la atención que solo vio la firma y agarró el otro papel y la hizo. Y le cobró 20 quetzales o 30 quetzales, no me acuerdo, por una cosa así irrisoria. Pero en Guatemala no se extrañen que pues, pasa de todo, ¿eh? Pero como ustedes son personas honorables, olvídense este comentario, eso solo es para los transeros, pero ustedes no lo son, ni lo serán. ¿Ok? Yo por eso solo la de mi lo dejamos esposo hasta cuando acá. me conviene. Quedó grabado, Adela. Quedó grabado, Alex, y él sabe que yo sé hacer su firma, pero me la cambia cada rato, viera, ya lo vamos a poner castigado por cambiarme la Llamar al firma. orden. Sí, está bien. Bueno, entonces, la otra semana nos toca virtual. Otra semana hay clases todavía, ¿va? Sí, es antes de Semana Santa. Creo yo. Pero sí, vamos a tener clase virtual porque, digamos, según mi programación, si no, no terminamos. Por eso es que vamos por un trámite diario y tenemos que practicar redacción, porque sí me interesa que practiquemos redacción. Hoy, por ejemplo, les mostré un expediente ya original que sí surtió efectos jurídicos en la vida real, pero sí necesitamos practicar redacción y hablar del tema de los trabajos también para que empiecen a trabajar. Eso tengo que hablarlo con Luis Ángel. Entonces, pues, les agradezco que la atención brindada y solamente le pediría, por favor, a los compañeros que tienen pendiente su examen, como Roberto, para que se queden y hablamos minutos finales. Pasen feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Leo. Muchas gracias. Feliz